forestada. El ecosistema, si lo quieres más fácil. Pero son las áreas. ¿Por qué? Porque será la menos deforestada. Las zonas áridas porque es muy poca vegetación artificial. Bueno, si como es el dato, como hay poca deforestación y si acabas con poquito de eso, pues desaforestas mucho, ¿no? ¿Cuál es la razón fundamental? Porque no aprovechan todo. Porque generalmente el aprovechamiento es por recolección. Y entonces hay ocasiones en que no se aprovecha toda la planta, o sea, aprovechas la parte más tierna, lo que sea, o la parte más adulta, y lo demás lo dejas. Entonces no se le considera como una deforestación, ¿sí? Sino como un aprovechamiento de cierta parte de la planta, pero no toda. ¿Okay? Bueno. ¿Qué ocasiona la deforestación, Irineo? ¿Qué prácticas? ¿Qué procesos? Serían como la extracción desmedida de la madera, La tala. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más nos ocasiona la deforestación? Si traemos toda la madera, estamos acabando con la cubierta forestal. Y eso es deforestar. construcción de caminos. Sí. Sí, cuando a veces los caminos, acuérdense que es una necesidad de hacer caminos para extraer la madera, ¿no? Y entonces el detalle es cuando la extracción de la madera o el camino no se hace en las formas adecuadas, en la forma correcta. Ok. Y otro importantísimo que no hemos visto pero que vamos a ver, ¿cuál será? Cambios de uso del suelo. Realmente se están haciendo unidades habitacionales o alguna otra infraestructura en terrenos de bosque. Y entonces eso ocasiona que no sea la práctica adecuada que se lleve su plan de manejo. Y uno de los más importantes que ahorita van a empezar mucho por la temporada de secas, incendios. En California les está dando duro, ¿no? Se apaga tantito y se vuelve a prender, es como de las fiestas de los niños, ¿no? Esas velas mágicas, ¿no? Se apagan y ya apagó. Y bueno. ¿Qué cosa es un ecosistema? Conjuntos de relaciones en relaciones e interacciones entre individuos, entre organismos bióticos, con su entorno. Biótico. Aquí nos quedamos la clase pasada, si mal no recuerdo, y le dábamos una definición de erosión. Recuerden, la erosión involucra tres partes importantes, que es el desprendimiento, la separación de partículas, porque recuerden ustedes que el suelo, ¿cómo está el suelo? Está estructurado, tiene una estructura. Generalmente los suelos más resistentes son los suelos forestales porque tenemos muy buenas estructuras. Cuando ustedes sacan un terrón, hay un bosque, ¿cómo será este terrón? Bien formadito, una figura bien formada, ¿no? Pero si ustedes lo comparan con un terreno agrícola, ¿cómo será su estructura? Su grado de desarrollo muy incipiente, muy poco. ¿Por qué? Porque cada vez que preparan el terreno para la siembra, destruyen esa estructura. Entonces, ahí el proceso de desprendimiento, pues prácticamente es
las partículas están sueltas, un poquito a veces unidas con materia orgánica, y entonces hay un proceso de desprendimiento o remoción. Luego, esa partícula llega a tener un transporte. Ya sea que sea por agua, hay un movimiento, el agua se lleva las partículas, y si es por viento, pues también, en las dos maneras, ustedes han visto, cuando hay fuertes vientos, pues ahí se lleva la partícula. Pero finalmente, esa partícula se ha llevado en el viento, suspendida. En el agua, acuérdense, también va suspendida muchas de las veces, porque se incrementa el volumen de agua. Tiene que llegar a algún lugar. ¿Dónde generalmente llega? A los cuerpos de agua, una presa. Pero también puede ser que llegue a la pendiente en una planicie y ahí se pierda, se deje de haber descubrimiento. Entonces, partes bajas o cuencas de agua van a llegar. Y si no, pueden llegar al mar. ¿Sí? Por eso entonces, la depositación de materiales sólidos se hace por ejemplo. Existen dos tipos de erosión, la erosión hídrica y la erosión eólica, ¿sí? Por agua o por viento. ¿Qué causa esa erosión? ¿Qué causa el proceso erosivo? Pues va a causar algunas deformaciones del terreno, que puede ser dentro del sitio y fuera del sitio. ¿Cómo es dentro? Dentro del sitio es donde va a ocurrir el efecto de remoción. Digamos, acuérdense que ahí vamos a hablar de dos cosas importantes, que es la zona donadora y la zona receptora. ¿Cuál será la donadora? ¿Cuál es la zona donadora? La más alta, donde ocurre el proceso erosivo, ya sea por aire y por viento, ¿sí? Entonces, ven ustedes, dentro del sitio hay una pérdida de suelo superficial y hay una deformación del terreno cuando la erosión es hídrica. Hay una fuerte deformación, y si no, ustedes a cualquier lugar que vayan donde hay erosión, ¿qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que ven? Pérdida de vegetación, pero en el suelo específico. La formación de canalillos. Canalillos, puede ser inicios, surcos, y lo más grave ya son barrancas, como los conocemos, cárceles, ¿no? Entonces, eso nos va a ocasionar una deformación del terreno. Y fuera del sitio, o sea, donde es la zona receptora, donde van a llegar todas la corriente arrastrada que lleva sedimentos, entonces van a haber depósitos y acumulaciones, sedimentación en lagos, presas, pero además pueden ocasionar inundaciones en las partes bajas. ¿Sí? Ustedes han escuchado cómo eran los egipcios, cómo vivían del río Nilo. Eso era por inundaciones, prácticamente. Llovía y bajaba todo el sedimento e inundaba grandes partes de las planicies. Y bueno, y esas inundaciones servían porque llevaba nutrientes, materia orgánica, y les servía para varios ciclos después. O sea, era frecuente, no era cada año, pero era frecuente las inundaciones, y eso les gustaba. ¿Por qué? Porque dejaba totalmente fértiles a los terrenos, y de ahí obtenían cosechas muy abundantes. ¿Vale? Bueno, entonces eso es lo que ocasiona inundaciones en las partes bajas. Puede ser, cuando hablamos dentro, acuérdense, dentro hay deformación, y fuera puede haber depositación o inundaciones. Eso es ocasionado por la erosión hídrica. ¿Qué sucede con la erosión eólica? ¿Qué sucede dentro del sitio? Pérdida del suelo superficial, hay un desplazamiento uniforme, se va llevando las partículas de manera uniforme. ¿Qué requisitos es indispensable en el terreno para que haya una erosión eólica? Que no exista cobertura vegetal, ¿sí? O la cobertura vegetal sea muy reducida. Entonces, eso va a ocasionar que el viento que está sumando, que está moviéndose, se va a empezar a levantar partículas. Y hay otra cosa importante.
hay poca deformación del terreno. ¿Sí? Generalmente no se nota que se está llevando las partículas, porque no hay, como en el agua, que se lleva todo el suelo y deja una barranquita. Aquí no se ve. Se ven como pequeñas vibraciones que hay en el terreno, ¿sí? Pero generalmente se está llevando el suelo. Por eso dice poca deformación del terreno, o sea, no se ven deformadas así fuertemente. ¿Y cómo lo vemos? Pues fuera del sitio, ¿cómo lo vemos? Con las torbaneras, los remolinos que conocemos. ¿Ustedes han sentido cuando pasa un remolino? ¿Cómo les golpean las partículas en el rostro, parte del cuerpo? ¿Por qué? Porque ya van suspendidas. ¿Sí? Puede ser, como es un efecto de estar haciendo círculos, ¿sí? Para que se va llevando los materiales, partículas. ¿Qué hubo ahí también? Que hay al inicio de esa torbanera, pues hay un desprendimiento. El desprendimiento también va a desprender partículas, los va a suspender y entonces ya empieza el desplazamiento. Por eso dice que es un desplazamiento de forma uniforme. ¿Sí? Ok. Esos entonces consideramos como la parte de la degradación del suelo serían las degradaciones importantes que ocurren dentro y fuera del sitio. En el sitio donador y en el sitio receptor. Después tenemos la degradación química del suelo. Y esa degradación química la asociamos directamente con la pérdida de nutrientes, con la reducción de la fertilidad del terreno. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos observar que hay una reducción de la fertilidad? No usamos ningún aparato, no hicimos ningún muestreo. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que hay una reducción de la fertilidad? Por el desarrollo de las plantas. Por el desarrollo de las plantas. Sí, van a tener un desarrollo escaso. Y por lo tanto, si tienen un desarrollo escaso, ¿qué va a pasar con su cobertura? También va a ser escasa. Entonces es una relación muy directa. O sea, menos fertilidad, menos desarrollo de las plantas. ¿Sí? Entonces, pérdida de nutrientes, reducción de la producción. Hay otros efectos importantes, por ejemplo, la contaminación por fuentes bioindustriales o productos. Y esto ocasiona, chicos, esto es muy importante, el cambio de pH. Hay una acidificación, aquí le llamamos acidificación, de un terreno, de un suelo. ¿Cómo lo entendemos? Acidificar. ¿Cómo lo vamos a llevar? La aplicación de fertilizantes, chicos, es un proceso acidificador del suelo. Se va a hacer más ácido. ¿Por qué? Porque se reduce. Incrementa la acidez porque hay más grupos de iones hidrógeno. Y entonces eso va a acidificar. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos acidificamos mucho de la panza? Nosotros los humanos sentimos indigestión. ¿Sí? Y ¿cómo le dicen? O alguien que está bien crudo, que no creo que pueda suceder, ¿verdad? Con los presentes. Una gente deportista, ¿no? Levantamiento del tarro cada fin de semana. ¿Sí? ¿No? Entonces, cuando se acidifica uno del estómago, pues tiene un malestar. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo vuelve su pH normal? Pues con una solución alcalina. Ahí van corriendo con el alcacelsa, ¿no? Tehuacanoso. O ya más complicada, pues un sulfato de magnesio. Y entonces ya suben, parece que dicen que ya le venden el Melox, famoso, son sulfatos de aluminio y magnesio. Entonces, eso sube el pH. Bueno, si en la cuestión de la acidificación de los terrenos va siendo un problema, ¿por qué es un problema? Porque es un problema que se acidifica el suelo. En lugar, es una degradación química, se acidifica. ¿Y qué sucede si se acidifica un suelo? La producción de la planta, ¿no? Se empiezan a reducir el número de cultivos que van a poder crecer bajo esas circunstancias.
ya no crecen todos. Entonces tenemos que revertir ese efecto de desertificación con un encalado, la aplicación de carbonato de calcio. Ajá. Cuando hablamos de desertificación, ustedes, aplicación de productos químicos como fertilizantes, ustedes saben que en algunos lugares hay lluvia ácida, que a alguien le tocó un tema así, ¿qué nos poner? ¿Lluvia ácida? Yo. Ok. Y también la aplicación de estiércol orgánico, estiércol de vaca, de cualquier animal. ¿Sí? Y a veces dicen, es que los estiércoles, esos son buenos, ese es orgánico. Y no contamina, pues ese es orgánico. ¿Cómo de que no? También contamina. Porque depende mucho de la alimentación del ganado. En los establos lecheros le dan suplementos alimenticios. Y en los sanos. Y generalmente el ganado no es 100% que transforme ese compuesto. Se lo traga, se lo come, pero cierta parte de ese de lo que se comió lo va a explotar otra vez. Entonces, ahí van esas sustancias que comió, también los va a defecar. También es un contaminante. Otro de los grandes problemas que ocurren en los suelos y principalmente de zonas de riego es la salinización. ¿Qué se les ocurre cuando decimos salinización? Que tiene muchas sales. Sales de azufre, sales de potasio, sales de sodio. Y entonces ocurre una salinización en las zonas de irrigación. Por ejemplo, aquí, las zonas que sacan el agua de este río, que va aquí, y que riegan las alfalfas, que riegan los productos, ¿no? Agrícolas, cultivos agrícolas. Entonces, al tener la salinización, pues va afectando mucho también el número de especies que se puedan sembrar, porque hay un fenómeno que las sales se miden, que se llama conductividad eléctrica. ¿Ustedes han escuchado hablar de la conductividad eléctrica del suelo? ¿Sí? ¿Qué mide la conductividad? En un conductímetro se mide la concentración de sales que tiene el suelo, y entonces a medida que tiene una cierta conductividad eléctrica nos va a dar el hecho de que va a disminuir, porque no todos los suelos son tolerantes a esas sales. ¿Sí? Entonces eso disminuye el número primero de cultivos, porque no todos toleran las sales, y después empieza a reducir la producción. ¿Vale? Muy bien. Vas a ver, ¿qué pasó? Vengo a recoger mi carta, profe. Pero a las 3, mija. ¿A las 3? Sí, a las 3 salgo De de, tu oficina. a las 3 salgo de clase. Gracias. Ajá. Bueno, el otro un gran problema es esto. Ajá. Problemas químicos con la capa de arcilla. ¿Qué sucede en suelos que tienen mucha arcilla? ¿Cómo será la infiltración del agua? ¿Lenta o rápida? Lenta. Lenta. ¿Por qué? Porque tiene muchos microforos. Entonces, eso implica que tengamos una infiltración muy pobre de agua, y por lo tanto todos los nutrientes también se van a mover muy difícilmente, ¿no? Entonces, eso ocurre que por las capas de arcilla puede ocurrir una compactación más fácil, pero también entonces hay un menor movimiento de la columna de agua. ¿Sí? Bueno, entonces eso puede ser, lo vamos a considerar como degradación química, pero también tenemos una degradación física. ¿Cómo qué cosa sea la degradación física? Específica. Cuando ustedes saben, degradación física del suelo, ¿a qué se refiere? ¿Qué procesos son los que se llevan a cabo para... Hola, Anita, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué procesos se estarán llevando a cabo para que digamos que es un proceso físico? Que empieza a haber menos suelo, por la erosión, Por la erosión. se empieza a ver menos suelo. Ok. Se da cambio de rendimiento. Entonces empezamos a disminuir el volumen del suelo. ¿Sí? Empieza así.
Pero hay una situación muy importante. Aquí dice, si ustedes se fijan, ¿qué será un encostramiento? Encostrar, una costra. ¿Qué nos referimos? Que se hace dura, ¿no? Se hace dura. Es una capa. Y ustedes lo han visto, esta capa está dada por, le vamos a llamar compactación, ¿no? Compactar. Se puede dar a nivel de capa superficial, cuando por algún motivo, esta es la capa de suelo, y aquí se empiezan a ver prácticas que en su momento, desde prácticas, por ejemplo, ganadería, ¿qué le tocó sobre el pastoreo? Una de ellas es la ganadería, ¿no? Ocasiona un sobrepastoreo. ¿Qué ocasiona? Esta primera capa se va a empezar a compactar por el pisoteo del ganado, principalmente. ¿Y qué cosa ocurre cuando se empieza a compactar esta capa? Con el agua que hay por aquí arriba. ¿Se mueve así o se moverá así? Se mueve horizontalmente, ya no vertical. Cambia mucho porque hay una capa. Esto es por el pisoteo directo, pero también, si tomamos en cuenta, también puede haber otra capa dura aquí. ¿Cómo se forma esto? Recuerden ustedes que todo el agua, cuando se va penetrando, se va llevando partículas de suelo que los va a depositar en un horizonte. ¿Qué horizonte es este? Oh. No, el O está allá arriba. Está en un horizonte B. Todo lo que se pierde aquí se empieza a depositar acá. Imagínense que entonces tenemos un terreno agrícola. En los terrenos forestales siempre hay esta capa que se va a formar por debajo del suelo, en el subsuelo, en la capa B. Es una zona de sedimentación. Pero imagínense que es un suelo agrícola y que por aquí entra un arado y va moviendo esta parte. Pero ¿qué sucede con esta parte? Que ya no llega el arado. La influencia del tractor que va influyendo pues puede llegar hasta por acá. Esto lo va a ir otra vez arrojando con el arado. Pero esta partecita que yo se va quedando, se va acumulando. Entonces son la capa que se conoce, esta capa se le conoce como piso de arado. Y ese piso de arado surge después de que el suelo se trabaja constantemente, tras 3, 4, 5 años que se trabaja con la maquinaria cemento, va ejerciendo una presión. Pero además, aquí ocurre también una consecuencia que se le conoce como segregación de partículas. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un montón de partículas así? Cuando hacen, ¿se acuerdan como cuando hacen los maestros su mezcla? Tienen gravas y tienen arenas y tienen esto, y empiezan a hacer un montículo. ¿Qué partículas quedan aquí en el centro? La grava. ¿Y qué partícula hay en los laterales, no? ¿Qué partículas se moverán más? ¿Las partículas más pequeñas o las partículas más grandes? De un punto de equilibrio. Entre más grande la partícula, tiene la facultad de desplazar. Pues al hacer un montón, al hacer ustedes un desplazamiento, lo que van a tener aquí, imagínense, lo que van a querer tener aquí en el centro son las partículas más finas. Ajá. Y más a la orilla, las partículas más grandes. ¿Por qué? Porque estas tienen la capacidad de rodamiento. Las partículas más grandes, lo que no tienen las partículas finas, esas se concentran en el centro de donde está ocurriendo la acción de poder hacer un.
Y entonces cuando ustedes meten el arado y va dando el arado aquí, ¿ven las partículas se quedan prácticamente inmóviles? Las partículas más pequeñas. Las otras pueden moverse, pueden desplazarse, pero las partículas más pequeñitas se van concentrando aquí. Entonces, esta es una capa de arcilla que se va formando producto del trabajo del manipulador del terreno. Y con el tiempo esta capa de arcilla va a ser una capa, por eso dice aquí, un piso de arado que se hace, si no impermeable, pero con poca permeabilidad, porque la arcilla acumulada durante mucho tiempo y luego con procesos de compactación, pues ya no va a dejar pasar ni agua libremente y las raíces, pues ahí también quedan. Entonces, por eso, ¿cómo rompemos esto? Lo rompemos con un subsuelo, con un gancho que se mete al suelo y va rompiendo por la de abajo esas capas húmedas. No debe tener agua al suelo, tiene muy poquita. ¿Por qué? Imaginen ustedes, le meten un cuchillo a una barra de mantequilla. ¿Qué va a hacer? Mientras va creciéndose la presión, se va abriendo. Pero después de que pasa la presión, ¿qué hace? Se vuelve a sellar otra vez. Así, un suelo que está totalmente con humedad, vas moviendo, pero después de que desaparece la presión, se vuelve a hacer la misma humedad. Eso es. Ese subsoleo sí sube otra vez las partículas hacia No la sube. Lo que tiene que hacer el subsuelo es, como está todo sin agua o muy poquita agua, va rompiendo las capas. ¿Sí? Y aunque ya no estén, aunque nomás se rompa las capas, no saca el suelo otra vez a la parte superficial. Con ir rompiendo la capa, como está seco, cuando se vuelve a humedecer difícilmente se vacía, porque ya quedaron huecos de aire en ese espacio. Ok, entonces estamos viendo ese famoso encostramiento. También eso ustedes lo pueden encontrar, ese encostramiento, chicos. No sé si alguien es de donde hagan riegos frecuentes, sí, donde hay agua, y riegan. Se riega hoy, mañana y pasado mañana empieza a hacer una capita superficial de color blanco, son sales. Y eso hace una capita que cuando son semillas muy pequeñitas, pues no broten. Sí germinan, pero no brotan. ¿Cuál es la diferencia entre germinar y brotar? Germinaciones abajo. Sí, la semilla puede, pero cuando va a emerger, no brota. ¿Por qué? Por esa capita. Entonces, por eso, por ejemplo, la alfalfa, que es una planta muy pequeñita, para ejercer presión, la mezclan con avena o cebada cuando van a hacer una siembra. Porque la avena cebada, como es una puya que sale solamente, y la otra no, la otra como es una dicotiledónea, pues sale como el de fuego, pues sale una hoja ancha, y a veces no puede botar el suelo. Ajá. La compactación que ya decíamos, vean ustedes, chicos, también, paso de maquinaria sobre el suelo, degradación de la estructura del suelo. A ver, ahí hay una palabra muy importante que dice floculación o desfloculación. La floculación es la unión de partículas. Ustedes saben que la forma natural de los suelos donde se va a ir formando estructuras, pues se van uniendo las partículas con la materia orgánica. Bueno, la materia orgánica es el cementado, se van uniendo. Pero hay elementos que no dejan que se haga esa estructuración. Caso del sodio. El sodio es un elemento que se dice desflocula la estructura. ¿Qué es lo que hace? Pues que no se puede hacer una estructura. ¿Sí? Y eso ustedes lo ven, por ejemplo, aquí han ido a Singilucan o acá a los Romeros, por esa parte donde hay un suelo. Ahorita en temporada de seca, ustedes van y van pisando, parece que van pisando harina y va saliendo una polvareda. ¿Por qué? Porque no es estructura. Esos suelos no es que tengan mucho sodio, sino esos suelos son jóvenes
Y lo que están haciendo es que son suelos que se conocen como suelos andesores derivados de cenizas volcánicas. Por eso es que no se estructuran. Ajá. Porque son suelos partículas amorfas. ¿Qué quiere decir que sea amorfa? Que no tienen forma. Entonces, al ser amorfos, eso indica que no se van a estructurar como una arcilla o como una arena, que ya sabemos que van teniendo una forma que al irse uniendo con materia orgánica se van a ir estructurando. Bueno, lo otro es una degradación física, es arenificación. ¿Qué les da ese nombre? Arenificación. Dice ahí, causada por el hombre en el régimen hídrico del suelo. ¿Pero qué es el proceso? Alimentación. Bueno, este caso no se vuelve infértil. Ok. Entonces, a partir del manejo que tiene el hombre, de empezar a quitar cubiertas vegetales, ¿qué nos vamos ocasionando cuando quitamos cobertura vegetal? ¿Qué pasa con la precipitación? ¿Aumenta o se reduce? Se reduce. Entonces, eso nos lleva a que muchas áreas que ahora tenemos, en lo anterior, tenían una muy buena precipitación. Y ahora se ha reducido esa precipitación. Entonces estamos metiendo al suelo cuestiones de aridez. Y como baja la precipitación, pues todos los procesos prácticamente van a desaparecer. A consecuencia de la disminución de la precipitación. Entonces, ¿Por qué baja la precipitación? porque ¿quién era el que en su momento era el inductor de que hubiese más precipitación? Cobertura vegetal. O sea, al destruir o al eliminar cobertura vegetal, también disminuye la precipitación. Y entonces estamos haciendo zonas más áridas, a lo mejor no áridas totalmente, pero está reduciéndose la precipitación en los lugares donde inicialmente había coníferas y que había precipitación, ahora se está destruyendo. No es a lo mejor así tan drásticamente, llovían 600 y ahora llueven nada más 500. No, a lo mejor no es tan drástico, pero sí ha disminuido. Y el problema es que anteriormente la distribución estaba perfectamente bien determinada de lluvia. Tenía este comportamiento. Llegamos a los meses lluviosos y después tendía a bajar hacia el invierno otra vez. Ahora, ¿cómo ha cambiado? A lo mejor dices, no, pues si sigue lloviendo más o menos 600 milímetros. Ok, pero no tienen esta tendencia, si no tienen esta tendencia. En un tiempo llueve muchísimo, baja y vuelve a subir. Así. ¿Qué nos ocasiona cuando son cantidades, precipitaciones grandes? O de muchos milímetros. Problemas de erosión. Porque la intensidad de la lluvia es muy grande, que caen 90 milímetros en una sola lluvia y después tenemos varios meses o varias semanas que no vuelve a llover. Entonces ha cambiado la frecuencia. Aquí no, a lo mejor dicen, son los mismos 600, sí, pero la frecuencia ya no es la misma. Aquí estaba bien determinado antes, ahora, y acuérdense, generalmente donde llovía mucho sigue lloviendo y llueve más, y donde llueve poco se está disminuyendo la precipitación, al menos en su distribución. Hay unos picotes grandotes de llueve mucho y después nada, y otro picote y así. Y cuando se hace una planeación de la lluvia para las plantas, no lo puedes hacer cuando tienes un picote así grandote y los demás nada.
cambia mucho la perspectiva. Ok, entonces, eso serían. ¿Y las cuestiones biológicas? ¿A qué se refiere la cuestión biológica? ¿Mm? Desbalance en la actividad microbiológica, causada por deforestación, el trópico húmedo o aplicaciones excesivas de fertilizantes químicos. ¿Qué ocasiona? ¿Qué ocasiona que cambie el pH? El pH es una propiedad química. ¿Pero qué nos ocasiona? Con los organismos. Ya vimos que desplaza plantas, pero también desplaza organismos. Acuérdense, los organismos tienen un pH donde su dominancia es mayor en uno hacia otro. Entonces, si le modificamos el pH, ¿qué va a pasar con esos organismos? Pues va a disminuir, no desaparecen, pero sí disminuirían las poblaciones. En consecuencia, pues la transformación de esos restos orgánicos no va a ser tan eficiente, se va a retrasar. Entonces ahí dice una línea, todos estos factores con relación física, química y biológica hacen que haya una pérdida de productividad en el suelo. Y al haber, y eso va seriado o va unido con una pérdida de fertilidad, pérdida de nutrientes, y entonces si no hay nutrientes, pues difícilmente va a haber crecimiento de plantas. Bueno, entonces, a grandes rasgos, eso es lo que ocasiona la erosión. Ya vamos a tener prácticamente una unidad completa para entender todo ese proceso. Vamos a ver otro de los disturbios importantes que hace rato lo mencionábamos, que son los incendios. Un incendio es un disturbio natural y antropogénico que afecta al bosque. ¿En qué porcentaje será antropogénico? Funcionado por el hombre. ¿Alguien ha leído? 45. ¿Cuánto? 45. 45% por el hombre, y sería entonces 55% por natural. ¿Qué dicen los demás? 95% humano. 95% van a ir, ya se fue hasta arriba este caballero. ¿Quién da más? Irineo, ¿cómo piensas? ¿Qué es la provocación de incendios respecto al hombre con naturales? A ver, entendamos qué cosas son efectos naturales. Un rayo que cae, que puede ocasionar También puede ser esta actividad volcánica. actividades volcánicas, también pueden ocasionar un incendio. Y la pregunta es, ¿son frecuentes la emisión de lava por volcán? Aquí el poco lo único que llega a echar es ceniza volcánica y algunos pedazos incandescentes de lava, pero hasta ahí llega nada más. Entonces, ¿cómo viene ese porcentaje entre lo disturbio natural y antropogénico? Ya dijo ahí el caballero 95. ¿Y tú, Carmen, qué piensas? 50 y 45 dijiste. 45. ¿Y Jimena qué dijo? No sé, 80-20. 80 El antropogénico, hombre. 20 natural. La- Michelle. ¿Qué sucede si yo les digo que los incendios antropogénicos involucran el 97%? Porque acuérdense, no solamente son fogatas, no solamente mal apagadas, no solamente son
colillas de cigarro, montadas en un pastizal. Sino, por ejemplo, cuando se deja un vidrio tirado, que hace un efecto lupa. Y ese no lo dejó la naturaleza, ¿verdad? Ese lo dejó un fulano que por ahí hizo. ¿Qué más? Fogatas, Incendios controlados que se controlan. incendios que son, la mayoría piensa que son incendios que son provocados por el hombre, principalmente porque en algunos lugares se lleva a cabo mucho la ganadería con la forestería. Meten ganado. Y el productor de ganado lo que quiere es pastos suculentos, pastos buenos. ¿Qué es lo que hace? Prende fuego a los zacates, ¿sí? A los pastos que son tiernos, pero eso ocasiona que se le vaya de las manos y pues se muere. Entonces, eso es lo que se busca con la... Ok, entonces, estamos ahí. ¿Por qué dice que el fuego es un elemento destructor? ¿Por qué será destructor? Porque todo lo que por donde pasa deja huellas, de por decir, o destruye todo. Destruye todo, la materia orgánica, las ramas, pero además es un destructor porque termina prácticamente con los refugios de la fauna silvestre. Y aunque no los mata, pero sí al destruir su hábitat, los hace presas de sus depredadores. Entonces, al no tener un refugio donde esconderse, donde cobijarse, pues es presa muy fácil de sus depredadores. Pero lo más importante es que destruye prácticamente toda la cobertura vegetal. El impacto que tenga el fuego puede catalogarse como negativo o como positivo. Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Que hay efectos negativos y efectos positivos. ¿De cuáles son los que queremos nosotros? Los positivos, ¿no? Sin embargo, tenemos esa duda. El impacto ecológico del fuego es complejo y se da en diversas características del suelo: agua, aire y vegetación y fauna silvestre. Bueno, para la fauna silvestre ya dijimos que lo más importante es que destruye su hábitat, o sea, lo saca de su madriguera y son presa fácil de los depredadores. Respecto a la vegetación, se acaba con toda la vegetación. Al aire, ¿qué le hace? ¿Cómo le afecta a los incendios en el aire? Contaminación principalmente por Dióxido de carbono. dióxido de carbono, pero ¿cuál es el más destructor de esos? ¿El dióxido o el monóxido? El monóxido, ¿eh? Pero no tanto es el dióxido de carbono, sino el monóxido es el mortal. Y eso está en serio. Pero ¿qué más va en el incendio? En el aire que pasó por una zona incendiada. Cenizas, partículas en suspensión que son provocadas y no solamente llegan aquí, sino se desplazan como se desplazan por el viento, pueden llegar a cientos y miles de kilómetros de donde estuvo el incendio. Okay. En el agua, ¿qué le pueden provocar en el agua? Igual su contaminación, ¿no? Con la ceniza. Principalmente ceniza. Principalmente ceniza y otros compuestos inorgánicos. ¿Y en el suelo? La pérdida de... De que se hace igual como una costra, ¿no? Ok, puede hacerse una costa. Que no deja penetrar el agua. Ok, otra. ¿Cómo se llama eso? Que no deja penetrar las cenizas. ¿Por qué? Ustedes han visto cuando van a camping, hacen una fogata y luego dicen, hay que apagarla. Entonces le echan agua y no se mezcla el agua rápidamente con las cenizas. ¿Por qué? Es hidrofóbico. Porque la ceniza tiene primeramente, inicialmente, instantáneamente, tiene compuestos hidrofóbicos que rechazan el agua. Ya después de un tiempo, sí se va humedeciendo poco a poco. ¿Vale? Vale. Entonces ahí vamos a ver unos efectos negativos. Se alteran las propiedades físicas y microbiológicas del suelo. ¿Qué propiedades físicas, chicos?
Ya decía, ¿qué pasa con las cenizas? ¿Qué hacen las cenizas? Se quedan sobres, ¿no? Se quedan sobre, pero no quedan ahí, ¿sabes? Quedan ahí. Imagínense que después de un incendio empieza a hacer un viento y se lleva las cenizas. Y esas cenizas, al ser depositadas en otro lugar, o ahí mismo, en el mismo suelo donde hubo el incendio, ¿qué va a pasar? A ver, un tamponeo de poros. Y si tapan los poros, ¿qué pasa con la infiltración del agua en dado momento de que caiga una lluvia? Pues no va a haber infiltración al 100%. Se reduce la infiltración, por lo tanto entonces empieza el proceso de escurrimiento. Eso es lo que va a suceder. Hay un escurrimiento porque hay un taponamiento de poros. ¿Qué pasa con los organismos que viven en el suelo? ¿Se mueren? ¿Sí? Se mueren. Se hacen por vapor. Fíjense que el efecto fuerte de los microorganismos, principalmente para bacterias y hongos, más para bacterias, es en los primeros 5 centímetros. Más abajo, el efecto decrece fuertemente. Hace algunos años, nosotros publicamos un artículo. Si quieren, búsquenlo. Está en inglés, pero está en inglés, ¿no? Está publicado en una revista chilena que se llama Revista de Ciencias Agropecuarias. Y el título del artículo es ¿quiere su carta? Tengo la carta, salgo a las 3 de la tarde, hija. A las 3. Sí. Sí, profe, lo vamos a buscar. Por favor. Doc, ¿puede ser mañana recogerla o nada más hoy? No, si quieren mañana. Ok. ¿Pero a qué horas? No, preguntaba por un compañero. No andes preguntando cosas. Ahorita nos vemos a las 3. Sí, está bien. Profe. Ándale. Y el artículo se llama Comparación del efecto erosivo en 2 áreas forestales del centro de México. Es un estudio, el estudio lo hicimos aquí en Zapotitlán y aquí en Seguiluca. Y es la comparativa que tenemos respecto a los elementos esenciales, cómo se afecta el pH, cómo se afecta la materia orgánica, de todo, evaluamos en esos dos sitios. Si quieren buscar, la revista se llama 2018 el año de publicación. Les va a dar mucha. ¿Cuál dijo que era el nombre? ¿Qué pasó? Para hacer el video. Comparación del efecto degradante Ajá. en 2 áreas forestales, Zapotitlán y no me acuerdo. Sí. Pero no dice Zapotitlán, dicen 2 sitios contrastantes, 2 sitios forestales contrastantes de México, en el centro de México. Sí, ahora sí. Además, saquen tienen su celular, tienen datos de una vez. Ciencia, la revista se llama Ciencia e Investigación Agropecuaria. ...2018... creo que se publicó por ahí los meses de julio y agosto. Ahora le cambiaron el nombre, ya es Journal, no sé qué tanto. Pero antes así se llamaba. Ese cambio de nombre fue como hace 2 o 3 años. La
entraron a la revista? ¿No? ¿Lo encontraron? No. Sí. Ciencia e investigación. No sé si salud o la otra. ¿Ya entraron por lo menos a la revista? Es un de Chilean Journal of Agricultura y Science. Ha de ser. Es que yo le puse por el doctor Juan Miranda y yo le saco como principal. También está el Esta revista se llama Agrociencia. Rodríguez. Se llama Agrociencia, Agro-Ciencia, porque en México hay una revista que se llama Agrociencia. ¿Está el profe Rodrigo igual? También el profesor Alfonso, Ajá. el doctor Mateo y el doctor Ramón. Es la revista Ciencia de Investigación Agraria, revista latinoamericana de Ciencias en la Agricultura. Ajá. Ciencia e Investigación Agraria, ¿sí? Ah, ok. ¿Ya entraste a la revista? Sí, está Nada más me parece un resumen. Ciencia e Investigación Agraria. No sé, que están buscando quién sabe qué cosa. No, Yo te lo mando. ¿ya? Es que no solo está el resumen. Ese texto, y sí está en inglés. ¿Cómo se llama el documento? A ver. Influence of Fire Influencia del fuego. Influencia del fuego en el suelo y las propiedades de la vegetación en 2 sitios forestales contrastantes en el centro de México. Sí, ¿verdad? Yo se los mando. En ese artículo, chicos, damos muchas características de los incendios y los efectos que ocasionan tanto en la cuestión implementar, cómo cambia la inteligencia, cómo cambia la materia orgánica, qué pasa con el entorno, pero también evaluamos qué pasa con la cuestión biológica, principalmente los grupos de bacterias y hongos. Y entonces, los organismos que sufren más fuertemente es el bacterias, pero en la profundidad de 0,5 centímetros, porque después, para más abajo, los cambios son mínimos. Entonces,
Sí, se lo fue. Eso fue el tipo. Ok, bueno. Dice, la falta de cobertura vegetal implica mayor escurrimiento y erosión. Eso creo que se cae de la mata. O sea, al no haber cobertura, no haber un impedimento, pues el agua se escurre más fácilmente y eso nos va a llevar a una mayor erosión. El aire es contaminado por el humo, que contiene óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxidos, hidruros y dióxido de carbono. Todo eso que hace rato estábamos platicando, entonces sería cuestión negativa porque también el aire donde está el incendio se ve contaminado. Hay una contaminación, principalmente por compuestos que pues pueden ser perjudiciales para el aire. Por lo menos en los ojos puede haber problemas y en la garganta, ¿no? A la fauna silvestre le es alterado su hábitat respecto a la disponibilidad de alimento, madrigueras y quedan más expuestos a los depredadores. Reducción de la belleza escénica del paisaje y su valor recreativo. O sea, por supuesto, al menos que alguien sea piromaníaco y que le guste ver ese tipo de escenarios, pues entonces estará muy bien. Pero para la mayoría, ya como que ya no es aliciente ir a donde hay un incendio, ¿no? O un incendio, porque todo se acaba toda la cobertura, se quedan los árboles que van a estresarse y muchos de ellos van a secarse por el gran estrés que ocasiona el incendio. Reduce la vista, el paisaje y todo lo demás. ¿Y qué más? Reduce la superficie forestal. Ahí no creo que se cae de la luna. ¿Cómo cuántas hectáreas van incendiando en California? ¿Alguien sabe? ¿Ah, sí? Son grandes magnitudes en California, ¿no? Ya hasta se llevó casas. Bueno, esos serían entonces los efectos negativos. Pero así como hay efectos negativos, también hay efectos positivos, ¿no? Benéficos. Y la primera es, provoca emisión de brotes tiernos y sacates. Recuerden que platicábamos hace ratito que lo que hacen los productores pecuarios es que para favorecer que el pasto tenga brotes tiernos, pues lo que hacen es que no iniciar un incendio con la finalidad de que los tallos de esos zacates que ya están minificados pues se quemen con el incendio, se quede un espacio de brotación y entonces ahí empezó a brotar pastos verdes. Entonces eso es benéfico para el ganado. Puede propiciar la existencia de mosaicos de distintos sustratos y composición vegetal. Ahí en ese artículo que ustedes, que les dije que sí, consulten, analizamos cómo es que después del incendio se llegan a colonizar nuevamente esos espacios donde fue incendiado. Y la característica principal es que la vegetación que vuelve a salir en ese espacio es ocasionado por la llegada de organismos que están aledaños al área que ha sido afectada. ¿Sí? Llegan organismos, pueden llegar semillas, pueden llegar llevadas por los roedores. Y entonces, pero en algunos casos, cuando el incendio no es totalmente, no se acaba la cubierta vegetal y entonces quedan semillas. Quedan semillas, no sé si lo digo por aquí. No. Ah, pues aquí está. Sí, ¿por qué? Donde muchas especies vegetales hay en un ambiente adecuado. Esas semillas, cuando están por debajo de una cobertura, de una capa de hojarasca, pues difícilmente germinan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque les llega la humedad, ciertamente no alcanzan a germinar, más bien sí germinan, pero no brotan, no emergen, por esa capa fuerte de hojarasca que tienen. Pero ¿qué sucede cuando se quema eso parcialmente y quedan las semillas intactas?
prácticamente se elimina esa capa que les impide la rotación y entonces se empiezan a rotar. ¿Y de qué especies son esas? Principalmente son herbáceas. Los sitios que se incendian, los primer tipo de especies que aparecen son las herbáceas. Son los que empiezan a dominar todo el entorno. Después de eso, empiezan a aparecer los arbustos. ¿Por qué los arbustos? Porque muchos de ellos, aunque se queman sus partes aéreas, quedan las partes vegetativas por debajo del suelo. Y entonces, después de un tiempo, empiezan a emerger esos arbustos que en su totalidad no fueron quemados. Para finalmente, los árboles que sí alcanzaron o sí alcanzan a sobrevivir, que generalmente son la mayoría, cuando es un incendio ligero o moderado, entonces también empiezan a rotar porque salen de ese estrés que nos ocasiona el incendio. Ok, ¿sí? Bueno. Tercera, puede funcionar como un agente escarificador de semillas de especies forestales, aquellas especies que tienen una testa muy dura. Recuerden ustedes que en el mundo, en los ecosistemas terrestres, los incendios en muchos lugares se consideran como benéficos porque le dan una alternativa al bosque. Prácticamente tiene que quemarse el bosque para sobrevivir. Entonces, y muchas especies, ¿conocen alguna especie que tengan testa dura y que necesiten de incendio para poder brotar? Sí, es lo mismo. Mugre. No, ya ves, era por las ramas. Ah, sí, tiene mucho razón. ¿Pino grevio? Piñoneros. Bueno, entonces, eso es uno. Otro, puede ayudar a controlar plagas, enfermedades y plantas parásitas de los árboles. Por supuesto. Nada más que ese es un control muy drástico, ¿no? Si incendialo para que se acabe. Pues bueno, habrá ocasiones en que es necesario. Cuando quieres acabar con la proliferación de esa especie, y no te lleves la madera porque te estás llevando la plaga. Por ahí los quemas y se acabó. Como dice ese mal dicho, que muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Sí, así funciona eso. Otra de las formas importantes que actúan directamente en el suelo, las cenizas pueden constituir una fuente importante de nutrientes, efectivamente. Lo que la naturaleza va a tardar meses y años en transformar esos restos vegetales, hacerlos materiales orgánicos, y cuando eso ocurra va a haber una liberación de nutrientes. El incendio en pocos minutos, o cuando mucho horas, va a ser ese efecto. El detalle es que todos los beneficios que aportan esos restos orgánicos al suelo, como materia orgánica, esa materia orgánica que va a producir, pues primero una buena estructuración del terreno, un cementante natural. Segundo, una retención de agua. Bueno, y como ya no va a haber esa materia orgánica, sino va a haber cenizas, ¿qué va a pasar? Pues las cenizas, ¿qué tienen? ¿De qué están constituidas? ¿Por qué en algunos lugares dicen, pues échale ceniza a un árbol que no quiere dar? ¿Cuál será el razonamiento? ¿Por qué se tiene que echar ceniza? Exactamente. Porque la mayoría de los nutrientes, que son minerales, pues prácticamente ahí se quedan. Hierro, manganeso, cobre, zinc, níquel, todos, fósforo, potasio, calcio, magnesio, todos se quedan ahí. Los únicos que se pierden durante el proceso de incendio son dos nutrientes. Es el nitrógeno, porque el nitrógeno se transforma en óxido nitroso y como gas para la atmósfera. Y el azufre, que se forman óxidos de azufre y también se pierden a la atmósfera. Los demás, como no tienen un bajo equilibrio, o no se pueden transformar
temperaturas altas, pues ahí se quedan las cenizas. Por eso es que cuando después aparecen las herbáceas, pues ellas son las ganonas porque aprovechan todos los nutrientes que quedaron en las cenizas. Entonces, ese es un efecto muy importante de las cenizas, pueden ser. Aquí no hay otro, pero también, ¿qué sucede con el pH? Sube. Se hace alcalino. Se hace alcalino. ¿Por qué se hace alcalino? Porque son muchos carbonatos. Así. No exactamente, no son carbonatos, son óxidos. Entonces, ¿pero por qué sube el pH? Sí sube el pH. Más o menos, ahí en el documento, sube más o menos una unidad de pH después del incendio. Pero que con el tiempo vuelve otra vez a disminuir el pH. ¿Por qué normalmente los pHs de las zonas forestales es ácido? Por la materia orgánica. Por la descomposición de la materia orgánica. ¿Qué genera la descomposición de esa materia orgánica? Compuestos de hidrógeno, iones hidrógeno. Pero también hay ácidos. Y los ácidos débiles, acuérdense, la materia orgánica está constituida por ácidos fúngicos, ácidos úmicos. ¿Qué sucede con esos ácidos? Aunque ácidos débiles aportan iones hidrógeno. Cuando hay un incendio, ese proceso de proponer o hacer una formación de hidrógenos se llevará a cabo todavía. ¿Sí o no? Ya no hay el material orgánico. Entonces, para la formación de ácidos, y entonces por eso el pH está arriba. Eso es por un lado. Y por el otro lado, son todos los iones, los nutrientes que permanecen en la ceniza. Todos son, principalmente el potasio, el calcio y el magnesio, son alcalinizantes. Y esos son los que van a eliminar. Bueno, entonces, por eso es que el pH se va para arriba. ¿Por qué con el tiempo el pH vuelve a retornar nuevamente a su estado original? Porque empieza a haber materia orgánica sobre el terreno que va a transformarse y que va a producir ácidos orgánicos que van a bajar el pH. Okay. Bueno, entonces, también se puede dar la proliferación de especies leguminosas como las del género lupinos. ¿Conocen el lupino, chicos? Buscan la lista de vean lupinos, género lupinos. ¿Cómo será? Es un arbusto que hay en muchos bosques. Pero el beneficio de esta especie es que es una leguminosa. Generalmente es de color azul o morado, aunque hay blanco. El Lupinus albus es de color blanco. Y ese lo producen mucho, por ejemplo, en el sur del continente. Argentina y los chilenos siembran mucho lupinos porque tienen aprovechamientos. Es como un gran que aprovecha. Por eso, pero es Lupinus albus. Estos lupinos que es de color azul, morado. Pero es fijador de nitrógeno y además es un indicativo de áreas de incendio. Donde ha sucedido un incendio, o sea, no saben, oye, aquí se incendió, sí o no. Si encuentran lupinos, chicos, es un indicativo de que ahí en algún tiempo, hace algunos años, hubo un incendio. En el Parque Nacional Chico van a encontrar muchos de estos, porque el parque está incendiado. Hay máximo creo que son digitales. ¿Lupinos? Puede haber especies. Digitales porque desaparece. Ah, sí, pero no, el de arriba no. ¿Cuál de lupinos? Ya, esos son. Ok, entonces, esos son algunos disturbios que ocasionan pues
es principalmente una reducción de la, primero, de la efectividad. Porque hay un efecto de efectividad, incremento de efectividad, pero es artificial, o sea, no es normal en el terreno. Y ese incremento de efectividad artificial se va a acabar en 1 o 2 ciclos de cultivo. Las especies se lo van a comer, pero pues ahí está todo disponible, ¿no? Y después, pues empiezan los efectos negativos, de erosión, de pérdida de suelo, de escurrimientos, ¿sí? Entonces, por eso tiene sus efectos positivos y efectos negativos. ¿Cuáles serán los más persistentes? Los efectos negativos, porque es lo que vemos. O sea, cuando un suelo ya fue erosionado, se lo llevó que ya no hay cubierta vegetal, eso es lo que nosotros observamos. O sea, no observamos que las cenizas tengan nutrientes, pero sí vemos el efecto negativo de la pérdida de suelo causada por erosión por la falta de cobertura. ¿Vale? Muy bien. ¿Comentarios? Puede ser que a partir del jueves ustedes toca. Y una vez que decimos quiénes echamos el sorteo o hasta el mediodía. Mejor el mediodía, Por prepararse. Ya les compartí un drive. ¿Ya todos lo tienen? Sí. Ok. En ese drive tienen que subir su presentación con la lista de cotejo que también les subí. ¿Sí? También, ¿qué es lo que tienen que tener? No se les olvide. Están pensando otras cosas y le ponen otras cosas que no vienen a hacer. Entonces, tiene lista de cotejo, y eso se va a evaluar cuando se presente. ¿Sí? Entonces, la entrega o la subida de su presentación va a ser el jueves antes de la clase. Después tenemos, si fueron a las 12, ¿verdad? Sí, porque no sabía que no eran las 2. Estaba pelando su naranjita. Ándale, pues sí, está bien. Qué gusto. ¿Verdad? Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, vamos entonces a iniciar la siguiente unidad porque esto se acaba. Esta unidad se acaba con las presentaciones que van a hacer ustedes. ¿Vale? Vamos a empezar con la unidad 12. Si así terminamos con esto, como más ya vamos a hacer curso, ¿no? Sí, de rápido. Ya mejor de examen de una vez, ¿no? Uy, Antes de que se me olvide. lo más por Frank. Después va a ser más. Y Frank, yo sé lo que les digo. No, yo también es mi primera vez que la cosa. Es mi primera vez. Vamos a ver La eso última. que se relaciona con lo que acabamos de ver sobre la erosión. La erosión y su impacto en la degradación de áreas o ecosistemas. Allí hay dos palabras muy certeras que es causa y efecto. ¿Qué significa la definición de una causa y un efecto? ¿O cómo interactúan esas dos palabras? Causa es como la La acción. ¿Ah? ¿Y el efecto? La reacción o resultado de esa acción. Si nosotros decimos, como lo acabamos de ver, incendio, como la causa, ¿cuál será el efecto? Deforestación. ¿Qué más? Pérdida de cobertura. Pérdida de cobertura. Ajá. ¿Qué más? ¿Voy a aplicar ahí? Erosión. Como una causa. Entonces, no se les olvide que todo en la vida hay una causa. Una causa y un efecto. ¿Qué sucede si ustedes no pasan el curso? Que no espero que suceda, pero bueno, puede haber una probabilidad. ¿Ah? ¿Cuál será el efecto? Irse extra. Ese es el efecto más próximo, ¿no? Muy bien. Entonces, toda causa, ¿qué sucede si alguien viene y se dedica al desarrollo? Hacer todo menos estudiar.
¿Va a reprobar? Es la causa. ¿Cuál será el efecto? Pues desde que lo empieza a reprobar y al final de un periodo de tiempo, pues acumule todas las faltas, todas las reprobadas necesarias y adiós. Entonces, toda causa tiene efecto. Y si dudan mucho, no, porque después se vuelven irracionales. Ok. Ya decíamos entonces que la eración, volvemos a repetir el principio, es el procedimiento, remoción, transporte o arrastre y depositación de materiales sólidos en la superficie del terreno o en partes bajas del terreno o en balsas de agua. ¿No? La magnitud del proceso erosivo es variable de acuerdo a su manejo, inducido por actividades del hombre. Por eso llamamos actividades antropogénicas. Entonces, no se les olvide que el gran depredador en este bioma, que se llama Tierra, es el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre? Porque el hombre, con el afán de supervivencia y de obtener todos los recursos para vivir, los obtiene de todos los ecosistemas, me pueden decir. Pero en el afán de aprovechar más de lo que vive, lo que el equilibrio natural le puede dar ese ecosistema, pues entonces empezamos con un desequilibrio. Y ahí es donde empiezan los efectos negativos. ¿Okay? Uno de los principales es el cambio de uso de suelo. Lo que anteriormente era el cambio de uso forestal a uso agrícola, ¿qué cosa producía? Pues que se aprovechaban terrenos forestales para sembrar cultivos, que sin embargo no tenían ni las características para hacer un cultivo, pero bueno, se obtenía una cosecha o máximo dos y se abandona. Pero en ese tiempo de un año o 2 años empiezan los efectos erosivos, porque generalmente el cambio de suelo que lo hacemos es invadir zonas forestales donde tenemos grandes pendientes. Ustedes van circulando por alguna carretera y ven por ahí un maíz y dicen, ¿y por cómo sembraron esa parcela? ¿No? Parece que lo tiraron como municiones, ¿no? Semillas, una escopeta, ¿y qué le va a pasar a ese pobre terreno? De una gran pendiente, seguramente se va a erosionar. Y el productor lo que hace es abandona eso y va y aprovecha una cultura. Entonces el cambio de uso del suelo, pero en los últimos años ya no es el cambio de forestal a agrícola, sino ahora es de forestal a zonas urbanas para la construcción de unidades habitacionales. Fíjense que los chilenos tienen un gran problema, porque ellos están a la inversa. Ellos están invadiendo zonas agrícolas con actividades forestales. ¿Y por qué? Porque la actividad forestal allá es muy remunerativa. Porque el gobierno les ayuda a las empresas a tener muchas áreas de zona de cultivo. Son áreas que se cultivan. No es de bosque natural o regeneración, sino son terrenos cultivados, techos forestales cultivados. Entonces, como les ayuda, pues hay que convertir todo el país en uso forestal. Entonces ellos van a la contra de todo lo que se lleva a cabo en muchos países, ¿no? Ellos no deforestan, ellos reforestan. Y lo que hacen es que van haciendo contratos con los agricultores para que les renten sus parcelas para hacer forestería, ya no producción de alimentos. De por sí que no son muy expresivos los chilenos. Son los tropicales.
costa, pero es una costa fría por la ubicación geográfica. Ellos en la latitud ellos sí les pegan muy bien. No hay plátano, no hay café, no hay piña. Ellos no producen los peces tropicales. Y no, bueno, dejando de lado esos impactos negativos en la sociedad, como podría haber un impacto positivo como la captura masiva de carbono. Es posible, sí, es posible que al hacer árboles, al estar teniendo los árboles, lógicamente estás capturando carbono. Estoy hablando con un amigo y me dice que vamos a salir de vacaciones porque ellos tienen vacaciones todo febrero, porque allá es el verano, es lo más calentito que hay. Por eso yo, aquí me iba yo en julio, aquí era el verano y allá llegaba un invierno en China. Porque le tuve que cambiar para que pueda. Sí, pero son buenas. Vamos a ver. Ok, entonces, cambios del suelo es importante en el deterioro o en el defecto, en el uso del suelo. ¿Qué alternativas podemos tener o podemos implementar para, más bien no eliminar, sino disminuir los efectos a los recursos naturales? Y ahí tenemos el primero, aumentar la producción por unidad de superficie. Eso le llamamos, acuérdense, rendimiento. Si nosotros implementamos estrategias de siembra, por ejemplo, que ahorita en México el gemoplasma, el estudio del gemoplasma de plantas forestales pues es muy escaso. No hay muchos beneficios a la cuestión forestal. Hay muchos beneficios en la agricultura para producir más rendimiento, porque tenemos que alimentar a cuántos en el mundo, cuántos millones de habitantes hay. Más o menos 11.000 millones de habitantes. Y como la frontera agrícola no se abre, o sea, no se incrementa, pues tenemos que rendir más, producir más, tener más rendimiento para alimentar. Y en la cuestión de la maderería, de los recursos naturales, forestales, es la misma alternativa, o sea, hay que ser más productivos. De ahí los estudios de hidrógeno y todos esos rollos donde se requiere encontrar la mejor técnica para producir más madera. Sin embargo, mientras que en la agricultura son procesos muy rápidos, en la forestería son procesos muy largos. ¿Cuándo les queda listo un bosque para ser aprovechado? 20 años Como mínimo, ¿no? Eso sí es un crecimiento rápido. Pero un Pinus cembroides, un Pinus de los piñoneros, a eso se llevan mucho más. Entonces, eso implica que los procesos de mejoramiento, digamos, de mejoramiento vegetal, tardan mucho. No lo puedes. Bueno, entonces, eso quiere decir que tenemos que producir más. Entonces, ahí tenemos unas estadísticas. Por ejemplo, el trigo en 1940 en México se producían alrededor de 600 kilos. Actualmente, más o menos, se tienen 6 toneladas y ahorita se están produciendo 8 y 10 toneladas. ¿Por qué? Pues me parece que hubo en México y a nivel mundial un efecto que se llamó la revolución verde. ¿Han escuchado hablar de la revolución verde? ¿Qué fue eso? Uso de 4 estrategias para incrementar la producción en rendimiento. Uso de fertilizantes, uso de semillas mejoradas, uso de tractorización. La tractorización
pareciera que son lo mismo, no, porque mecanizar es todo el componente de la producción, mientras que el uso de tractores es una tractorización, y eso es lo que vemos en México prácticamente, en muchos lugares de Centroamérica. Entonces, y luego el cuarto es manejo. Empezaron a hacerse presas en México para almacenar agua y surgen los famosos distritos de riego, donde se va regando superficies a través del agua captada en una presa. Eso dio como consecuencia que se fuera semillas mejoradas, que se fuera el rendimiento, pues casi un, ¿cuánto porcentaje? Un 1000%. Ahora el maíz, 300 kilogramos por hectárea. Actualmente, a nivel promedio, son alrededor de 2 toneladas. Pero si separamos la parte de producción contemporánea y separamos por riego, nada que ver. O sea, en promedio, las zonas de riego están produciendo alrededor de 14 y 15 toneladas por hectárea de maíz. Pero las zonas de temporal, pues en promedio está más o menos entre 1.600 y 1.800 kilos de maíz por hectárea. Viven en el temporal, o sea, como dicen los del campo, lo que Dios ocurre, ¿no? No hay oportunidades de un mejor manejo. Si hay oportunidades de poner semillas mejoradas, hay variedades ya, variedades de las zonas temporales, pero bueno. Entonces, eso nos indica que tenemos que vislumbrar, en el caso de forestales, ¿hacia dónde? ¿Producir qué? ¿Producir más? ¿Cuál es la producción? En el caso de pinos pámpano, por ejemplo, anual, de madera. ¿Se han pensado? A ver. Y así va todas las especies, porque ahí nos va a agarrar en curva luego. Dicen, oye, ¿cuánto produce el pinus cebroides por año? ¿Cuánto incrementa la madera? Bueno, uno que sea más rápido, pinus pámpano. Entre 6.76 y 1.69 milímetros año por año. Metros cúbicos por año. Exactamente. Entonces, depende mucho de la región. Y si es una región altamente productiva, va a producir, va a incrementar más. Y eso es lo que ustedes van a aprovechar a los 20 años. Ese cúmulo de porcentaje que se va a ir subiendo año con año. Ok. Bueno, entonces, el rendimiento es algo importante. ¿Qué más? El siguiente es respecto a la alimentación. ¿Por qué los mexicanos no consumimos mucho pescado? Y tenemos dos litorales bien grandotes, el Golfo y el Pacífico, ¿y por qué no consumimos? ¿Por qué nuestro consumo per cápita de mariscos o de pescados, de mariscos en general es bajo? Realmente comparado con otros países. ¿Por qué será? Porque es bastante caro. Pero porque es caro si tenemos los litorales aquí. Pues tiene mucha producción, son bastante difíciles de conseguir algunas especies. Más que nada, la producción está ahí. Lo que a veces sale caro es no tanto la extracción, sino que hay empresas que se dedican, por ejemplo, a las famosas opciones de pescadores. Eso no le permiten a todo el mundo acceder a la pesca. Si vas a pescar, pero no vas a entregar todos los productos. Hay gente que dice, no, porque yo lo voy a comercializar. Y en ese proceso de comercialización es lo que incrementa el costo para el consumidor final, que son nosotros.
es muy un poquito difícil que buscar fuentes alternativas. Nosotros seríamos grandes consumidores de productos del mar. Tenemos litoral por todos lados. A excepción de la frontera norte con Estados Unidos, todo lo demás contorno de México es mar. Y la parte esa poquito de Belice y Guatemala. Todo lo demás es mar. Entonces, no somos grandes consumidores. Mucha proteína, ¿no? Fíjense que cuando yo recién egresé de la carrera, son los primeros pininos que tienes que ir a dar uno y tienen que dar resultados. A mí me contrataron porque en México se quería implementar en las zonas rurales, como no había consumo de proteína animal, o era bajo, bueno, vamos a darles proteína vegetal. Y uno de los cultivos que tienen mucha proteína vegetal es el frijol soya. Que con el soya hacen hasta carne y leche. Entonces se quiso implementar ese programa, un programa de gobierno, de sembrar en los estados del norte, hacer plantación de siembras de soya para abastecer a las zonas rurales. Pues como no tenían proteína animal, pues aunque sea proteína vegetal. El detalle es que esa proteína vegetal, a mucha gente hay que trabajar con lo que vimos cuando manejamos los sistemas ecosistémicos, cómo los manejamos. Porque la población esté enterada de qué se va a hacer, porque al final de cuentas quien se va a beneficiar o se va a afectar es a la población. Entonces, ¿por qué no decimos eso? Bueno, ese programa surgió, como todos saben, el gobierno sale a nivel central. Ese programa es para todos, producir frijol soya. ¿Y cuál fue? ¿Ustedes creen que fue un gran problema? Como en muchas regiones del país no les gustaba el frijol soya, no lo sabían consumir el frijol soya, y entonces era un estilo y afloje con las producciones de soya. Porque además iba acompañado con un paquete tecnológico. Y en muchos lugares dicen, oye, aquí dicen que hay que sembrar con tractor tanto si ni siquiera tractor tenemos, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces todos esos detalles, entonces después el gobierno se saca de la mano y dice, no se preocupe, ahí va a ir un tractor adelante para que vaya casi sembrando y usted va haciendo. Eso no era posible. Se necesitan centrales maquinarias en diferentes lugares para hacer todos los trabajos con Blue. Entonces, en 3 años, esa famosa empresa del gobierno, pues no. Porque además esa empresa había salido de hecho para los puertos. ¿Quiénes estaban de gerentes estatales? Los amigos del amigo, ¿no? Los amigos del compadre. Se les hace algo análogo a lo que sucede actualmente también. Entonces, eso fue. Entonces, debemos buscar. Y la última estrategia, que yo, para mí la más viable, es, ¿por qué no nos vamos al desierto? En el desierto tenemos una parte del factor de producción que es importante. Tenemos luz, tenemos temperatura, tenemos nutrientes en el suelo, ¿y qué nos falta? Agua. Pero con sistemas muy tecnificados de irrigación, podemos solventar esa cosa. Con invernaderos. A lo mejor no invernadero, bueno, puede ser invernadero, pero sí, lluvias tecnificadas de río, ahorramos hasta 80% del agua que se
hagan riego presurizado, quiere decir que tienen que ir ya en un tubo para la parcela, ya sea por vertimiento, por riego por aspiración, o lo que sea, pero tienen ya, no se admite ya hacer riegos así todavía, así por gravedad, y ya se llenen por el